¿cierto? Es que solamente se toma en cuenta el número, ¿cierto? La magnitud, el valor numérico, ¿ya? Por ejemplo, la masa y el tiempo no tienen ni dirección ni sentido, ¿no? Aquí lo que analizamos es la magnitud, ¿cierto? Escalar, ¿cierto? El valor numérico. Mientras que la magnitud vectorial se caracterizan por no solamente tener un valor numérico, una magnitud, sino que también, ¿cierto? Tienen dirección y sentido, ¿ya? Ejemplos de vectores, lo que ocuparemos, ¿cierto? En esta unidad, velocidad, ¿cierto? Es lo que ocuparemos en esta unidad, velocidad media, ¿cierto? Vectorial. A medida que vamos avanzando con cinemática, aparecerá aceleración en el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, y si seguimos avanzando ya las leyes de Newton, aparecerá, ¿cierto? El concepto de fuerza. Estas tres son vectoriales, es decir, tienen magnitud, dirección y sentido, ¿ya? Sigamos. Sistema Internacional de Unidades, o otro concepto más, chiquillos. Pero claramente necesitamos un sistema internacional, ¿cierto? Para poder entender, ¿cierto? Lo que hacen nuestros pares en otros países, ¿cierto? Si tuviéramos todas distintas unidades de medida, si alguien tiene un estudio y me lo muestra, yo no voy a poder comprenderlo, ¿cierto? Que están otras unidades que no, que no estoy acostumbrado a utilizar. Es por eso, ¿cierto?, que se utiliza el sistema internacional de unidades, ¿cierto?, de medida, para que todos hablemos, entre comillas, en el mismo idioma, ¿cierto?, científicamente. Unidades como el mol, ¿cierto?, la candela, el kelvin, kilogramos, segundos y amper, metros. Ya, ocuparemos harto en esta unidad, la unidad de medida metros y segundos, ¿cierto? Metros y segundos en las unidades de medida sistema internacional para cinemática. Conceptos básicos de cinemática, chiquillos. A ver, aquí típico, que muchos confunden sistema de referencia, vector posición con vector desplazamiento y distancia recorrida. Vamos a ir aclarando cada uno de estos conceptos. Oh, ya, ok, Elena, ya, ok. Ahí voy a revisar, y si es que quedó ausente, yo voy a mandar un correo ya para que lo rectifiquen. ¿Ya? Ya, vale. Sigamos. Sistema de referencia, vector posición, vector desplazamiento y distancia recorrida. Ya, miren chiquillos, vamos acá, haciendo un clic para que me aparezca alguna imagen, algo. Ahí sí, apareció. Admitamos a la María Ignacia, ahí sí, ya. Bienvenida María Ignacia. A ver chiquillos, miren aquí. Vamos aprendiendo un par de cositas. Algunos conceptos básicos son el origen del sistema de referencia. Siempre tiene que haber un origen del sistema de referencia, ¿ya? Eh, yo no puedo afirmar que el móvil se mueva a la derecha si no sé, si no sé que el origen se encuentra a la izquierda de él, ¿cierto? ¿Sí? Ok, se entiende, ¿no? Em, entonces, dependiendo de un origen, siempre se moverá, ¿cierto?, el móvil, ¿ya? Teniendo en cuenta dónde se encuentra el origen del sistema de referencia, yo puedo hacer afirmaciones como se mueve a la derecha del origen, se mueve a la izquierda del origen, se mueve hacia el origen, se mueve alejándose del origen. Ese tipo de afirmaciones las podré hacer solamente si sé en dónde se encuentra el origen del sistema de referencia, ¿ya? Lo otro ya vendrá siendo la posición. La posición siempre es con respecto a un origen. La posición, chicos, es vectorial, ¿ya? La posición tiene un signo, ¿ok? Entonces, si trabajamos con un sistema de referencia en donde a la derecha del origen es positivo, a la izquierda del origen es negativo, si trabajáramos con ese sistema, porque entendamos que el sistema es arbitrario, usted se lo da. Normalmente se trabaja con a la derecha del origen positivo, a la izquierda el origen negativo. Entonces, en este caso, mi posición, como está a la derecha del origen, sería positivo según ese marco de referencia que yo me doy de forma arbitraria. ¿Ya? ¿Ok? Si el móvil estuviera a la izquierda del origen del cero, entonces diré que su posición es negativa, ¿ya? Según mi marco de referencia, que uno se da de forma arbitraria, no lo olvide. ¿Ya? Después de eso, tenemos posiciones iniciales que tiene el móvil en determinado tiempo con respecto a una posición final, ¿cierto? Posición inicial, posición final.
Ya, esas son las posiciones, siempre serán positivas o negativas con respecto al 0, según un marco de referencia. También tenemos el vector de desplazamiento. El vector de desplazamiento es la diferencia de las posiciones, ¿ya? Siempre será la posición final menos la posición inicial. Independiente de los signos, ¿cierto?, que tengan las posiciones, porque puede que esté a la derecha o a la izquierda del origen del sistema de referencia, siempre el vector de desplazamiento será la posición final menos la posición inicial, ¿ya? Eso me dará el vector de desplazamiento, ¿ok? Y vendría siendo la distancia más corta, ¿cierto?, que existe entre el punto final y el punto inicial. También tenemos distancia recorrida. La distancia recorrida no es vectorial, ¿ok? La distancia recorrida son todos los movimientos que hace el móvil en un determinado tiempo. Me da lo mismo si es hacia adelante, si es hacia atrás, si es hacia abajo, si es hacia arriba, ya. El tema es que se suma todo. Eso sería la distancia recorrida. En este caso en particular, ¿cierto? Si pensáramos, si asumiéramos que el movimiento siempre fue hacia la derecha y de manera rectilínea, entonces diremos que la magnitud del desplazamiento es idéntico, ¿cierto?, a la distancia recorrida. ¿Ya? Ya, ¿ok? Ya, entonces hasta el momento, ¿qué hemos dicho? Siempre va a haber un marco de referencia que usted se lo da de forma arbitraria. Usted arbitrariamente puede decir, las posiciones a la derecha son positivas, las posiciones a la izquierda son negativas. Normalmente uno trabaja con ese sistema, normalmente, ¿ya? ¿Ok? Entonces, colocamos acá un 0 y uno dice ya, para allá son positivas, para acá son negativas las posiciones, ¿sí? De forma arbitraria. ¿Ok? Lo segundo son las posiciones. Si yo tengo una posición que se encuentra a la derecha, según este marco será positiva la posición. Si yo tengo una posición inicial a la izquierda al 0, según este marco de referencia será negativa. Perfectamente yo podría trabajar con todo lo contrario, es decir, que para acá son positivos y a la derecha son negativos. Y ahora mi posición inicial aquí sería negativa según este marco de referencia. ¿Ok? ¿Se entiende, chiquillos? Ahora, siempre un vector desplazamiento, bueno, es un vector porque es la diferencia de vectores, la diferencia de vectores te da otro vector, ¿ya? ¿Qué vectores? Las posiciones son vectores. Entonces, la diferencia de la posición final menos la inicial me va a dar el desplazamiento, ¿ya? ¿Ok? Y la distancia recorrida es la suma de los metros de todos los movimientos que realice el móvil, ¿ya? ¿Vale? Ya, hasta el momento, ¿hay alguna duda, chiquillos? No, Pueden profe. responder al chat. Gracias, Javiera. Al chat Yo o no, al no, profe. micrófono. Ya, ok. Profe, También, sí, cuénteme. ¿quiere el vector de posición? El vector posición, ¿cierto? Es la posición que tiene el móvil con respecto al origen, ¿ya? Ahora, esa posición tendrá un signo, ¿cierto?, que va a depender, ¿cierto?, del marco de referencia que uno se dé. Si tú de forma arbitraria te das este marco de referencia, que las posiciones a la derecha son positivas, entonces en este caso el móvil tiene una posición positiva. Podríamos decir tiene una posición más 2, porque está a la derecha del 0. ¿Sí? ¿Se entiende? Si el móvil estuviera a la izquierda, podríamos, si el móvil estuviera por acá, ¿cierto? Si el móvil estuviera por acá, ¿cierto? Ahí está la ruedita. Podríamos decir que acá está en la posición menos 2, porque está a la izquierda del 0, según este marco de referencia. Dice, profe, ¿qué era la distancia recorrida? La distancia recorrida es la suma de todos los movimientos que haga el móvil, ya sea a la derecha o a la izquierda. Yo los sumo todos, se suman todos. ¿Sí? ¿Se entendió, no? ¿Quién me había preguntado ahí? Ya, Sí, profe, ¿sí? gracias. Ya, sigamos. Diferencia entre la distancia recorrida y el módulo de desplazamiento. Ya hemos
algo hemos adelantado, ¿cierto? En la figura adjunta, ¿cuál fue la distancia recorrida por el automóvil? ¿Ya? ¿Y cuál fue el módulo del desplazamiento? Veamos. Bueno, aquí tenemos una posición inicial, acá, aquí abajo, posición inicial, y por allá, ¿cierto? Tenemos la posición final. Si me piden la distancia recorrida, yo le dije, da igual si voy a la derecha, a la izquierda, hacia arriba, hacia abajo, yo sumo todo. Entonces, si me preguntaran la distancia recorrida, tendríamos que sumar hacia arriba 12 y después sumar el movimiento horizontal, que son 16, sería 12 más 16. Esa es la distancia recorrida del móvil. ¿Ya? ¿Ok? Y el desplazamiento, en este caso me piden el módulo del desplazamiento, es decir, en valor absoluto, ¿cierto? Sin signo el módulo del desplazamiento. Entonces ahí lo que haremos sería aprovechar que aquí se está formando, fíjese, se está formando un triángulo rectángulo, ¿no? Un triángulo rectángulo acá, ¿sí? Podemos rayarlo aquí, ahí, ¿sí? Ahí tengo un triángulo rectángulo. Entonces podríamos aplicar Pitágoras a nuestro favor, ¿no? Decir de que este 12, si lo elevo al cuadrado, ahí tenemos nuestro triangulito, así, ahí está los 90 grados. Podemos decir que este 12, y este es 16, y esta es la hipotenusa, que es nuestra incógnita. La hipotenusa al cuadrado será el 16 al cuadrado más el 12 al cuadrado. ¿A ver? Y si quiero sacar, ¿cierto?, el exponente de la h, aplicamos la raíz cuadrada. Como estoy calculando una distancia, entonces aquí podemos simplificar el 2, si no me queda el valor absoluto de ese h. Entonces me queda h es igual a la raíz cuadrada del 16 al cuadrado más 2 al cuadrado. Y podríamos calcular el h. Lo otro, ya si usted sabe más del tema, ¿cierto? Podría fijarse acá, ¿cierto? De que es un triángulo pitagórico esto. Triángulo pitagórico, no sé si se lo recuerdan, cuando tiene, por ejemplo, acá, a ver, un 4K, un 3K y un 5K. Y usted dice, ya, ¿por cuánto multiplicaron el 4 para que quede 16? Por 4. ¿Por cuánto multiplicaron el 3? Por 4 también, ¿cierto? Porque son las mismas constantes. 4 por 4, 16, 3 por 4, 12 y 5 por 4, 20. Entonces, esta distancia que está aquí vale 20. ¿Sí? Entonces, aplicando Pitágoras, haciendo todo el procedimiento, o recordando que esto justo era un triángulo pitagórico, también podría usted calcular esta distancia que tengo desde la posición inicial a la posición final. Ahí está el Eduardo, ¿cierto? Estaba hablando de los tríos pitagóricos. Sí, excelente, muy bien. Ya. ¿Se entendió, chiquillos, o no? Entonces, si me piden la distancia recorrida, bueno, normalmente las nomenclaturas que ocupan son ds es la distancia recorrida, delta x es el desplazamiento. Entonces, en este caso me están pidiendo el módulo del desplazamiento. El módulo del desplazamiento aquí será 20, ¿cierto? 20. ¿Ya? La distancia recorrida será los 12 más los 16, 28, ¿cierto? 28. Ahí está, metros. Sistema internacional en metros de medida. ¿Sí? ¿Se entiende, chiquillos, o no? Pueden responder Sí, al profe. chat. Gracias. Pueden responder Sí. al chat, al micrófono, o el dedito hacia arriba. Creo que también tienen esa opción en la barrita. Ya, excelente. Gracias por responder. Vamos, sigamos. Tum, tum, tum. Diferencia ahora entre posición, distancia al origen, distancia recorrida y desplazamiento. ¿Ok? Vamos. En la figura adjunta se muestra un mismo vehículo en 4 instantes diferentes, desde arriba hacia abajo. El vehículo se mueve en línea recta con rapidez constante. Ojo, rapidez constante. O sea, en todo momento tiene exactamente la misma rapidez. ¿Ya? Moviéndose hacia la derecha primero y finalmente desplazándose hacia la izquierda, cambiando una sola vez su sentido. Se mueve a la derecha, después finalmente se desplaza a la izquierda, cambiando una sola vez su sentido. De acuerdo a los datos de la figura, conteste las preguntas de la siguiente diapositiva. Ya. Bueno, aquí está. Está en todo momento con rapidez constante, se mueve hacia la derecha, sigue a la derecha, llega al punto final, después cambia su sentido, se mueve hacia acá y se mueve hacia allá.
me dice que en todo momento tiene una rapidez constante. Comprendamos que la rapidez es una magnitud escalar, ¿cierto? No tiene dirección ni sentido, ¿cierto? Por esa razón acá diremos que en todo momento tiene rapidez constante. La magnitud siempre es la misma. Si hablamos de velocidad, ya no tiene la misma velocidad, ¿cierto? Porque la velocidad implica, ¿cierto?, un sentido. Acá se mueve a la derecha al inicio y después se mueve a la izquierda. Así que aunque tengan igual magnitud, aún así sus velocidades son distintas porque tienen distintos sentidos los movimientos. ¿Ya? ¿Okay? Así que la velocidad aquí no es constante en todo el movimiento, solamente la rapidez lo es. Esas cositas hay que tenerlas claritas. Bueno, ya veo el dibujito, mire, acá, para el tiempo 1 estoy hay un 6. Ya, vamos a la pregunta, ¿qué dice? ¿Cuál fue la posición del auto en el tiempo 2? Bueno, vamos al tiempo 2. En el tiempo 2, la posición es 12. Como está a la derecha del 0, ¿cierto? Su posición será más 12. O podríamos colocar 12 a la derecha del origen, ¿cierto? También indicando que está a la derecha. Fíjese que aquí este marco que me están entregando acá me dicen que a la izquierda son negativos los números. Fíjese, mire. ¿Eh? Entonces, por eso podríamos colocar más 12 o 12 a la derecha del origen del marco de referencia. Tendríamos que escribir. La posición tiene signo. Bueno, ¿qué dice acá? Número 1. ¿No es? Más 12 metros. O 12 metros a la derecha del origen. Tendría que estar así la afirmación para que esté buena en la prueba. ¿Ya? Si le coloca solamente un 12 y nada más, no. Porque es una posición. ¿Ya? Hay que indicar, ¿cierto? Si se encuentra a la derecha o no, y según el marco de referencia será positivo o no. Bueno, después hay otra pregunta. A ver, dos, ya. ¿Cuál fue la posición en el tiempo 4? Bueno, subamos. Vamos al tiempo 4, chiquillos. Tiempo 4, el último monito aquí. En el tiempo 4 me preguntan la posición. Siempre es con respecto al origen. Estamos en la posición menos 5. Si usted no quiere colocar el menos, entonces dirá que está 5 metros a la izquierda del origen de referencia. Eso tendríamos que escribir. Vamos para allá, número 2, ahí está. Menos 5 metros. O 5 metros a la izquierda del origen. ¿Sí? Bueno, vamos con la otra pregunta. ¿Cuál fue la distancia al origen en el tiempo 4? Bueno, distancia al origen. ¿Cuál es la distancia con respecto al origen en el tiempo 4? ¿Sí? ¿Cuál es la distancia? Bueno, la distancia recorrida, ¿cierto? Con respecto al origen, ¿cierto? Es un escalar, así que no debería llevar signo, ¿cierto? ¿Sí? La distancia es una magnitud escalar. Así que respondería 5 metros con respecto al 0, ¿cierto? Así que son 5 metros sería la distancia recorrida. Veamos a qué respondieron. Número 3, ahí está, 5 metros. ¿No? ¿Se da cuenta que aquí no hacemos referencia al signo? No, porque no es posición, es distancia con respecto al origen. Vamos a la cuarta pregunta. ¿Cuál fue el desplazamiento entre el tiempo 2 y el tiempo 3? Desplazamiento, ojo, desplazamiento. Eso es vectorial. Desplazamiento entre el tiempo 2 y el 3. Vamos al dibujo. Entre el tiempo 2 y el tiempo 3. Tiempo 2 y tiempo 3. Me están pidiendo, ¿cierto? Este desplazamiento de ahí a acá. Recuerde que el delta desplazamiento siempre es la posición final menos la posición inicial, ¿ya? Entonces, el desplazamiento será posición final 3 menos la posición inicial 12, ¿sí? ¿Se da cuenta, no? Entonces aquí ya estamos observando que nos estaría dando, ¿cierto? Menos 9, ¿no? Menos 9 metros, ¿sí? Recuerde que el desplazamiento es vectorial, así que lleva signo, ¿ya? Así que será menos 9 metros. Si usted no quiere colocar el menos, dirá 9 metros hacia la izquierda, ¿cierto? O acercándose hacia el 0, ¿sí? Veamos qué respondieron acá. Voy al chat, creo que hay alguna pregunta por ahí. Ah, ya, Diego dice 9, menos 9. Ya, muy bien, Diego, menos 9, ¿cierto? Menos 9, porque es vectorial.
Siempre el desplazamiento es final menos inicial, ¿sí? A ver, era la pregunta 4. ¿No? Ahí está. Menos 9 metros será el desplazamiento. Pregunta número 5. ¿Cuál fue la distancia recorrida? Distancia es un escalar. Distancia recorrida entre el tiempo 1 y el tiempo 4. Bueno, vamos. Entre el tiempo 1 y el tiempo 4. A ver, vamos para allá. Aquí está el tiempo 1. Acá está el tiempo 4. ¿Sí? Si es distancia recorrida, ¿cierto? Significará que debo sumar todos los movimientos que hayan habido, ¿no? ¿Sí? ¿Cierto? Entonces diré, desde, desde el tiempo 1 al tiempo 4, o sea, desde el 6, ¿cierto? Se movió al 12, ¿cuánto? 6 unidades, ¿no? Del 6 a los 12 se movió 6 unidades. Del 12, ¿cierto? Podríamos decir que se mueve hasta el 0, ¿cierto? Hasta el 0 se mueve 12 más, ¿cierto? 12. 12 unidades hay desde el 2 al 0. Y después acá, desde el 0 al menos 5, hay 5 unidades. Entonces podríamos sumar eso, ¿cierto? Se mueve 6 hacia allá, se mueve 12 hasta llegar al 0 y después se mueve 5 hasta llegar al 4. Sumemos 12 más 6 más 5, ¿cierto? Y nos va a dar la distancia recorrida, chiquillos. ¿Ya? Vamos para abajo. Sumando los módulos de los desplazamientos sucesivos, nos va a dar 23. Sumaron 6 más 9 más 8, ¿sí? Yo les di una suma, les dio lo mismo, ¿no? 6 más 9 más 8 da 23. Bueno, yo le dije otra, lo que pasa es que ellos tomaron desde, miren, tomaron desde aquí, desde el 6 hasta el 12, 6, después tomaron del 12 hasta el 3, eso fue. Y después desde el 3 al 5. Pero es lo mismo que tomar del 6 al 12, del 12 al 0, porque ya sé que tarde o temprano va a llegar al 0. Y después desde el 0 al 5. La suma va a dar exactamente lo mismo, chiquillos. ¿Ya? Eso. Bueno, vamos con otra pregunta, si es que hay. Espero que no hayan tantas, para no volver a cada rato la diapo. ¿Se está entendiendo o no, chiquillos? Profe, es que hay una cosa que no Diga. entiendo. Que me preguntan entre la distancia entre solamente 1 y 4. ¿Por qué tomo la distancia de 2 y 3? Ah, no, porque se supone que como es distancia recorrida, tengo que sumar todos los movimientos. Todos los movimientos para llegar, ¿cierto? Desde la posición 1 hasta la posición 4. Por eso se suman todos los movimientos. ¿Sí? Ah, ok. Si fuera el desplazamiento, ojo, desplazamiento entre el 1 y el 4, entonces tomaríamos la posición 4 y le restamos la posición 1 y listo, y tendríamos el desplazamiento. Ok. ¿Sí? Ya. ¿Qué caracteriza a un MRU? Bueno, la característica de un movimiento rectilíneo uniforme son que el movimiento, el R es de rectilíneo, ¿cierto? Una línea recta, aquí no hay curvas, ¿cierto? Una línea recta, ¿cierto? Y lo otro, ¿cierto? Que el U es de uniforme, ¿cierto? Que es uniforme, que se mantiene constante el movimiento. Entonces, trayectoria rectilínea, el objeto viaja en línea recta y rapidez constante. Ahí está, rapidez constante. Ejemplos, el vehículo de la figura se mueve hacia la derecha, en línea recta, sin cambiar el sentido. Ya, el vehículo de la figura se mueve a la derecha, ¿dónde está el monito aquí? Estoy haciendo clic. Ahí apareció. Entonces ahí estaría. Oh, me apareció la respuesta. Ahí sí, ya. En línea recta sin cambiar su sentido. Ahí vemos el móvil que en ningún momento cambia su sentido. ¿Su rapidez es constante? ¿Cuál es su rapidez media? Ya. La rapidez constante, sí, obvio, es constante porque es un movimiento rectilíneo uniforme. Es constante. Quiere decir que si yo quiero tomar la velocidad aquí en esta posición, o en la posición que tengo acá, o en la posición a los 3 segundos, siempre va a llevar siempre la misma rapidez. Así que es así. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es su rapidez media? Bueno, la rapidez media
debiera ser idéntica a la rapidez constante en el movimiento rectilíneo uniforme, ¿ya? Porque yo puedo tomar distintos intervalos y siempre debiera dar la misma rapidez media. Por ejemplo, yo puedo tomar desde los 3 segundos, de los 2 a los 3 segundos y sacar una rapidez. O podría sacar de los 3, desde el 1 segundo hasta los 3 segundos y sacar una rapidez media. Bueno, vaya recordando, chiquillos, que la rapidez media, ¿cierto? Es igual a la distancia recorrida dividido el delta t. ¿Sí? Entonces, si yo tomara, por ejemplo, mire, yo quiero tomar desde el 1 segundo a los 3 segundos. De 1 a los 3 segundos, entonces tendríamos que, sería en este caso 8 más 8, ¿cierto? Serían 16. 16, ¿cierto? 8 más 8, 16 metros recorridos. El delta T, bueno, de 1 a 3 segundos pasaron 2 segundos, así que me está quedando 8, ¿o no? ¿Sí? 8 metros partido por segundo. Podría yo sacar la rapidez media entre los 1 y 2 segundos, mira, entre 1 y 2 segundos. Ya, distancia entre el segundo 1 y el 2, 8 metros. 8 metros de distancia recorrida. ¿Cuánto tiempo? Bueno, entre el 1 y el 2 pasó un segundo, así que me está quedando, fíjese, 8 metros partido por segundo. Se da cuenta que independiente del intervalo que usted tome para calcular la rapidez media, ¿cierto? Un delta t, ¿cierto? Siempre le dará la misma rapidez. ¿Por qué? Porque es un movimiento rectilíneo uniforme. ¿Ya? ¿Se entendió, chiquillos, o no? Sí, profe. ¿Sí? Ya. Entonces aquí esta rapidez que me está indicando que por cada segundo que pasa se desplaza, ¿cierto? 8 metros. ¿Sí? Eso está pasando aquí. Por cada segundo aumenta 8 metros en la distancia recorrida. Un segundo más, 8 metros más. Un segundo más, 8 metros más. A eso se refiere con movimiento rectilíneo uniforme. ¿Ya? Sería, claro. Ya, bueno, sigamos. Y bueno, ahí está lo que ellos tomaron, fíjense, desde el tiempo 0 al tiempo 3. ¿Sí? Sí, por eso abajo le están dando 3 segundos. Porque 3 menos 0 es 3. Y bueno, y acá 8 más 8 más 8, ¿cierto? Le daba 24, ¿cierto? Ya, sigamos. Rapidez media y velocidad media ahora. Bueno, aquí la principal diferencia, ¿cierto? Es que uno es un escalar y el otro no, ¿cierto? Si fuera rapidez media, diríamos que es la rapidez media es igual a la distancia recorrida dividido el delta t. Si hablamos ahora de velocidad media, usted le coloca un vector arribita, ¿cierto? Ahí, ¿cierto? O la nomenclatura, ¿cierto? Algunos libros te colocan con letra negrita la velocidad y letra normal, ¿cierto? El v normal con la rapidez media. Va a depender de la nomenclatura. A mí me gusta colocar la flechita ahí para indicar que es vectorial. Y eso sería delta x, ¿cierto? Dividido, ¿cierto? Delta t. ¿Cuál es la gran diferencia si ambos toman un mismo intervalo de tiempo? La diferencia es que la rapidez media, ¿qué ocupa? La distancia recorrida, ¿ya? ¿Ok? Es un escalar. Entonces, rapidez media es un escalar porque utiliza la distancia recorrida, que es un escalar. Y la velocidad media es vectorial porque para su cálculo utiliza el desplazamiento, que es vectorial. Desplazamiento que es la posición final menos la posición inicial. También son vectoriales esas posiciones, ¿cierto? Dividido el delta t. Delta t siempre es posición final menos la inicial también, ¿ya? Siempre un delta será el final menos el inicial, ¿ya? Bueno, ahí está la gran diferencia. Oh, me salió un gallito. La pubertad, la pubertad. Ya. El Diego. Ya. A ver, la rapidez media es una magnitud escalar y corresponde a la distancia recorrida en un cierto intervalo de tiempo. Sí, justamente lo que estábamos analizando. Después tenemos acá, la velocidad media es una magnitud vectorial y es igual al desplazamiento en un intervalo de tiempo. Ahí, disculpe, se había silenciado.
Y la velocidad media es una magnitud vectorial y es igual al desplazamiento en el intervalo de tiempo. El módulo del desplazamiento, y aquí hay cosas claves, ¿cierto? El módulo de un desplazamiento no siempre es igual a la distancia recorrida. No siempre, ¿cierto? ¿Por qué? Porque, a ver, ¿qué pasa si yo, bueno, antes era más fácil, estaba ya presencial, ¿cierto? Yo me ubicaba en un lugar al frente de ustedes, ¿cierto? En la sala, y caminaba a la izquierda, ¿cierto? Caminaba 3 pasos a la izquierda y les preguntaba, ¿mi rapidez media es idéntico a mi velocidad media, a la magnitud de mi velocidad media? Y todos decían, sí. ¿Por qué? Porque el movimiento fue rectilíneo. No hubo un cambio en el sentido. Entonces, cuando el movimiento es rectilíneo y no hay un cambio en el sentido, entonces va a suceder que la distancia recorrida era igual al desplazamiento. ¿Sí? Ya, entonces ya. ¿Cuándo la rapidez media tiene la magnitud de la velocidad media? Cuando no hay un cambio en el sentido del movimiento y el movimiento es rectilíneo. Así que traten de imaginarlo. Me muevo a la izquierda de forma rectilínea. En ningún momento me devuelvo en todo el movimiento. Siempre voy en un sentido. ¿Sí? Entonces, claramente, se va a dar que el desplazamiento es idéntico a la distancia recorrida. ¿Sí? Bueno, la magnitud del desplazamiento es idéntico a la distancia recorrida. Por esa razón aquí la velocidad media es idéntico a la rapidez media. ¿Ya? Pero si hay un cambio en el sentido, por ejemplo, ya me muevo 3 pasos a la izquierda, estoy haciendo un movimiento rectilíneo siempre, nada curvo, ¿ya? Ya, entonces eso ya queda listo, es rectilíneo, ya. Ahora, me muevo a la izquierda 3 pasos y después me devuelvo 1. Y después me muevo a la izquierda nuevamente 1. Entonces, ¿ahí qué está sucediendo? Claramente la distancia recorrida ya no es igual al desplazamiento. Porque el desplazamiento serían 3 pasos, ¿cierto? Porque es la posición final menos la inicial, serían 3 pasos. Pero la distancia recorrida sería más, porque me muevo 3, me devuelvo 1 y después de nuevo avanzo 1. Entonces serían 3, 4, 5 pasos. ¿Se da cuenta? Entonces aquí la distancia recorrida eran 5 pasos, ¿sí? Mientras que el desplazamiento eran solamente 3. Entonces ahí ya nos dio que la magnitud, y ojo, todo en el mismo, si es en el mismo intervalo de tiempo, entonces podríamos decir que ahí la rapidez media me dio mayor que la velocidad media. ¿Sí? Ya, ¿se está entendiendo entonces? La única forma que la rapidez media tenga igual magnitud que la rapidez media, que la velocidad media, es que el movimiento sea rectilíneo y no haya un cambio en el sentido del movimiento. Ya, sigamos. Acá dice, el módulo de la velocidad media no siempre es igual a la rapidez media. Son equivalentes cuando la trayectoria es rectilínea y no hay un cambio en el sentido del movimiento. Ahí está. Bueno, sigamos. Y está, mira, la formulita. A ver. Mire, acá la nomenclatura que utilizan. Yo ocupaba delta S, ¿cierto? Estaba acostumbrado a eso. Delta S, la distancia recorrida. Acá la nomenclatura de su libro será letra D, distancia partida a tiempo. ¿Ya? ¿Vale? Y acá, bueno, aquí coincidimos, ¿cierto? Delta X será el desplazamiento. Y bueno, aquí me estaba faltando, es vectorial, por cierto, el desplazamiento es vectorial. Dividido en delta T. Mira, aquí está el módulo, ya, entonces, ¿qué diremos? Aquí hay algo importante. Podría estar como una afirmación, como pregunta, una afirmación en la prueba. Cuando dicen, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? 1, 2, 1, 2 y 3, y podría perfectamente estar esto. El módulo del desplazamiento siempre, chicos, será menor o igual a la distancia recorrida. Siempre. ¿Ya? ¿Vale? Así vamos. Así también, aquí aquí dice que el delta B, la velocidad media, ¿cierto? Es menor o igual a la rapidez media. ¿Sí? Tiene mucho sentido porque puede que la distancia recorrida sea mayor que el desplazamiento y por eso la rapidez media me dará mayor que la velocidad media. En un mismo intervalo de tiempo, ¿cierto? Tomando en cuenta un mismo intervalo de tiempo. Ya, sigamos con movimiento rectilíneo uniforme. ¿Qué pasa acá?
Ah, las típicas, las ecuaciones de itinerario, chiquillos. Dice así, ecuación del movimiento rectilíneo uniforme, la ecuación de itinerario, posición en función del tiempo. Mira, esta es la formulita que me permite calcular la posición de un móvil versus el tiempo, ¿ya? Posición final es igual a la posición inicial más la velocidad inicial que tiene el móvil multiplicado, ¿cierto?, por el tiempo. Es el de posición. Entonces, perfectamente, si yo quisiera ocupar, podría decir lo siguiente. Mira, tengo una cajita aquí. Tengo una cajita. Está en la posición, ¿cierto? Posición inicial 0, por decir algo. Esta cajita está en movimiento rectilíneo uniforme, ya rectilíneo uniforme. Se mueve hacia acá, ¿cierto? Con una velocidad constante, ¿cierto? A la otra posición, ya vemos la posición 4, ¿sí? Se mueve con una rapidez, de, no sé, 2 metros partido por segundo, ¿ya? Y te dicen, ¿cuál es la posición para el tiempo tanto? Se preguntan, oye, ¿qué posición tiene ahora el móvil? ¿Ya? ¿Qué posición tiene el móvil em, a los, mm, a los 8 segundos? A los 8 segundos, ¿sí? ¿Cierto? Ya. Em, entonces uno dice lo siguiente, ya. La posición final es lo que quiero calcular, ¿no? Es la posición inicial. Bueno, la posición inicial, el móvil comenzó a 2 en la posición 0. Entonces colocamos posición 0. Más, ¿cuál es el módulo de la velocidad aquí? 2. Tiene 2, ¿cierto? Y multiplicado, ¿cierto? Por el tiempo. ¿Cuánto? A los 8 segundos. Listo. ¿No? Entonces la posición a los 8 segundos, ¿cierto? La posición a los 8 segundos será 16 metros. Ya, ahí estaría la aplicación, ¿cierto? Alguien podría decir, profe, y si el movimiento comienza a los 4 metros, ¿sí? Si el móvil para el tiempo 0 ya se encontraba a una posición 4 con respecto al origen. Bueno, entonces ahí lo que va a suceder es que usted, ¿cierto?, tendría que sumarle aquí los 4, porque la posición inicial para el tiempo 0, ¿cierto?, estaba a 4 metros con respecto al origen. Entonces ahí ya tendríamos que sumarle el 4 ahí, un 4. O sea, 16 más 4 serían ahora 18 metros. ¿Sí? ¿Se entiende la aplicación de la formulita, no, chiquillos? Sí, profe. ¿Sí? Miren, ahora que hay algo importante, ¿ah? Estos son vectoriales. Las posiciones siempre será vectorial, ¿ah? Entonces, miren, fíjese ahora. Fíjese en lo siguiente que voy a hacer. Otro ejemplo. En donde la posición es negativa, miren. ¿Qué pasa si aquí está el 0? Y acá está mi cajita. Mi cajita se encuentra en los -3. Posición -3. Me dicen que tiene una velocidad igual a 2 metros partido por segundo hacia la derecha, ¿cierto? Hacia allá. Se mueve hacia allá. Ahí está mi velocidad. Entonces, ¿qué hace uno? Ya, pues la posición final, me pide la posición nuevamente a los 8. La posición a los 8 segundos. ¿Cuánto será? Bueno, la posición inicial al tiempo 0 era -3. Entonces tú colocas -3, porque esto es vectorial, es con signo, ¿no? Con respecto al origen. ¿Sí? ¿Qué velocidad tiene? Ah, va hacia dónde? Hacia la derecha, entonces es positiva, ¿cierto? Más 2, ¿sí? Más 2. Si se dirige a la izquierda, entonces tendría velocidad negativa y tendríamos que colocar -2, ojo ahí. Y multiplicado por el tiempo que me están preguntando a los 8 segundos. ¿Se da cuenta? Entonces la posición ahora a los 8 segundos sería 2 por 8, 16. Esos 16 se están sumando al -3. O sea, me están dando 3 ahora, ¿no? 13 metros sería la posición a los 8. ¿Sí? ¿Se entendió, no, chiquillos? Profe, ¿le puede volver Ahora a lo repetir, entendí por mejor, favor? profe. ¿Lo puedo volver a explicar? Sí, cómo no, cómo no. Al tiro, chiquillos. Espera, chiquillos, espera un poquito. Al tiro. Que me está hablando el coordinador. Ya, al tiro, chiquillos, espera un poquito. Que me está llamando el coordinador.
Ya, gracias, chiquillos, gracias. El coordinador de matemática y me está llamando y después dice que no le quiero contestar, no le digo que está en clase. Ya voy a explicar el ejercicio, miren. Lo que quiero que comprendan es que los X son vectoriales, son posiciones, y el B también es una velocidad, tiene signo. Entonces, acá deberían indicarme esta rapidez para dónde se dirige, a la derecha o a la izquierda. Si se dirige a la derecha, la tomo positiva. Por eso coloqué un más 2, ¿ya? Después, el menos 3, bueno, acá puse con posición menos 3. Según este marco de referencia, las posiciones a la izquierda son negativas, entonces posición inicial menos 3, ¿cierto? Al tiempo 0 estoy en la posición inicial menos 3, ¿sí? Y el tiempo, ese t, el que me están preguntando, al tiempo 8, ¿qué posición tiene en el tiempo 8? ¿Sí? Entonces la posición que tiene al tiempo 8 será 13 metros. Si yo supiera que el móvil se mueve hacia el otro lado, entonces yo tendría que colocar ahí menos 2, no 2 positivo, porque esto es velocidad inicial. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, ahora sí, gracias. Sí, profe. Ya, qué bueno, chiquillos, qué bueno. Ya, bueno, lo demás, la otra parte de la ecuación es que la velocidad es constante, ¿sí? La velocidad es constante cuando que en el movimiento rectilíneo uniforme visualizamos que la velocidad es constante, ¿cierto? Cuando no hay un cambio en el sentido del movimiento, ¿cierto? ¿Sí? La magnitud de la velocidad es constante, ¿cierto? En la rapidez. Ahí puede haber cambios de sentido y la rapidez seguirá siendo la misma. Ecuación de aceleración en función del tiempo. Ecuación de aceleración en función del tiempo. Bueno, mira, la aceleración es 0, obvio, porque si la velocidad no cambia, entonces claramente no existe aceleración. Porque la aceleración, lo vemos en la otra clase, ¿cierto? La aceleración media, ¿cierto? La aceleración media vendría siendo la variación de la velocidad dividido la variación del tiempo. ¿Sí? Esto es una V, ahí está. Entonces sería velocidad final menos la velocidad inicial, menos dividido el delta t, ¿ya? Entonces claramente aquí, ¿qué pasa aquí? La velocidad final y la velocidad inicial son la misma, ¿cierto? Cuando tengo un movimiento rectilíneo en un solo sentido, ¿cierto? ¿Sí? Con MRU. Entonces, si lo restara, me daría 0. Por eso la aceleración vale 0. Gráfico, distancia en función del tiempo, chiquillos. A ver, uy, oye, tengo que cambiar esta silla, está un poco incómoda. Tipos de gráficos. Ya, aquí importantísimo porque la prueba, puro gráfico, harto análisis de gráfico. A veces no es nada de cálculo, pero sí te miras el gráfico y tienes que ir, ¿cierto?, infiriendo, deduciendo cosas, ¿ya? Sacando la información de él. Gráfico de distancia en función del tiempo. ¿Ok? Está chiquitito ahí, pero hay una D. Distancia recorrida en función del tiempo. ¿Ya? Es donde, ¿qué me va entregando acá? Me dicen, ya, por ejemplo, a los 2 segundos, ya llevo una distancia recorrida aquí, entre el 0,2 y el 0,4. Ya, coloquemos el 0,3. Ya llevo 0,3 metros, ¿cierto? Recorrido, ¿cierto? A los 2 segundos, ¿cierto? A los 2 segundos. ¿Sí? Porque es la distancia. Distancia recorrida. Entonces aquí a los 3 ya tengo ¿cuánto? Entre el 0,4 y el 0,6 tengo el 0,5 ya, 0,5 metros recorridos. Distinto al gráfico de posición versus tiempo, ¿ok? En posición versus tiempo visualizamos acá que al 1 segundo estoy en la posición 2 y a los 2 segundos estoy en la posición 4. Entonces si me pidieran la distancia recorrida entre el 1 y el 2, claramente es la distancia del 2 al 4, o sea, 2 metros. 2 metros es lo que me he movido entre el segundo 1 y el segundo 2. ¿Sí? ¿Te das cuenta, no? Que acá no tengo que hacer las diferencias porque es de distancia recorrida, ya me la entrega al tiro. Acá en el posición sí. En el posición, cuando el movimiento es rectilíneo, ¿cierto? Y visualizo que no hay un cambio en el sentido. Y alguien puede decirme, profe, ¿usted cómo sabe que en este gráfico no hay un cambio en el sentido? Porque la pendiente, chiquillos, la pendiente del gráfico posición-tiempo es la velocidad. Así que como no hay un cambio en la pendiente, entonces significa que no hay un cambio en el sentido o en el signo de la velocidad. Quiere decir eso que no cambió de sentido, ¿sí? Entonces, sabemos acá de que la distancia recorrida es igual al desplazamiento, ¿cierto?
porque no hay un cambio en el sentido y el movimiento rectilíneo, ¿sí? Ah, por eso usted hizo la diferencia final menos inicial, ¿sí? Y dijo que era distancia recorrida como si fuera desplazamiento. Lo que pasa es que aquí en este caso, la distancia recorrida es idéntico al módulo del desplazamiento. ¿Ya? ¿Vale? Ya, de nuevo, ya. Ya. Distancia recorrida, acá está. Aquí no tengo que hacer diferencia porque aquí ya me entrega directo cuánto ya ha recorrido el móvil. Ya, para los distintos tiempos. Mientras que en el posición versus tiempo, tengo las posiciones con respecto al 0 y el tiempo transcurrido. Si me preguntaran, oye, ¿cuánta distancia ha recorrido entre el tiempo 1 y el 2? Bueno, en el 1 se encontraba aquí. Ah, chuta, no me he fijado. Bueno, que estoy pite, había dicho que el 1 era el 2. Bueno, en el 1 se encuentra aquí ya, digamos que en el 3. En el 3. Y el 2 se encuentra en el 4. Ya, entonces, la distancia recorrida entre el 1 y el 2, 1 y 2 segundos, sería del 3 al 4. O sea, 4 menos 3, 1. 1 metro de distancia recorrida tiene. ¿Ya? Si me pidieran desde la distancia recorrida desde el 0 al 4, desde el tiempo 0 al tiempo 4. Bueno, el tiempo 0 estoy a 2 metros ya con respecto al 0. Y en el tiempo 4 ya estoy en los 6, posición 6. Así que del 2 para avanzar al 6 me tengo que mover 4 metros. 4 metros he avanzado en 4 segundos. ¿Sí? ¿Se está entendiendo, chiquillos? Sí, profe. Sí, ¿Ya? profe. Lo otro, que no lo olvide, que la pendiente del gráfico posición versus tiempo, ¿sí? La pendiente del gráfico posición versus tiempo es la velocidad, ¿cierto? En donde, mire, fíjese, como uno saca una pendiente aquí, una pendiente, la pendiente, que es la velocidad aquí, sería el delta I dividido delta X, el delta de los X, ¿no? El delta de los X, aquí, diferencia de eso, dividido la diferencia del tiempo. ¿No? Entonces, ¿se da cuenta acá? Siempre una pendiente se calcula así, ¿no? Aquí tengo el delta X y acá abajo tengo el delta T. Eso me va a entregar la pendiente. Profe, Si no hay un cambio en la pendiente, entonces se dice que la velocidad es constante acá, en todo momento. Y obvio, pues que tengo, mira, movimiento rectilíneo uniforme. ¿Sí? ¿Quién dijo algo? ¿la pendiente es igual a qué? A la velocidad, Ok. en la posición versus tiempo. ¿Sí? En la posición versus tiempo. Ahora, en la posición versus tiempo, ¿cierto? Para un movimiento rectilíneo uniforme, yo puedo obtener tanto el desplazamiento, ¿cierto? Como la distancia recorrida. Ambos los puedo obtener. Bueno, sigamos acá. Vamos con el gráfico. El gráfico rapidez o velocidad en función del tiempo. Acá, en un ojo estamos estudiando MRU. Bueno, se supone que la rapidez es constante en todo momento, ¿cierto? Aquí estamos visualizando que para el tiempo 0 y para el tiempo sub n, ¿cierto? Acá, a medida que va avanzando el tiempo, siempre tengo la misma velocidad. ¿Sí? Así que eso está bien porque es constante. La velocidad es constante en el MRU. Y ojo, mira, ¿cómo es la pendiente aquí? La pendiente es nula. Cuando la pendiente es horizontal, cuando tengo una recta horizontal con respecto al eje del tiempo, diremos que la pendiente es nula, es cero. Y la pendiente en el gráfico velocidad-tiempo es la aceleración ahora. La aceleración es cero ahí. ¿Sí? Acá es la velocidad, ¿no? ¿Sí? ¿Vale? Ahora el gráfico de aceleración tendría que ser una recta que en todo momento está sobre el eje del tiempo, ¿no? Porque ya sabemos acá que es cero. La aceleración es cero, por lo tanto, en el gráfico aceleración-tiempo me va a dar una recta que está sobre, ¿cierto? Sobre el eje del tiempo, ¿no? ¿No? Aceleración es cero. ¿Se está entendiendo, chiquillos, el gráfico? Lo otro que podemos acá, ¿cierto? Ir visualizando, ¿sí? Lo otro que podemos ir visualizando acá, que fíjese, mira, si yo quisiera sacar esta área, ¿qué pasó? Si yo quisiera sacar esta área que está aquí, chiquillos, digamos que ya hasta el tiempo suene que está ahí, sacar esa área. Si yo saco esta área que es un rectángulo, en el rectángulo, ¿cómo sacamos el área? La altura por el ancho, ¿cierto? La unidad de medida de la altura, ¿cierto? Sería, si yo multiplico la velocidad por el tiempo, mira, la unidad de medida de velocidad es metro partido por segundo. La unidad de medida del tiempo es segundo. Se simplifica y me estaría quedando metros, ¿o no? ¿Sí? Entonces, ¿quién lo diría? Si yo quiero sacar esta área que está aquí, esa área,
¿cierto? Me van a quedar unidades de metros. Entonces estaríamos calculando la distancia recorrida, chiquillos. ¿Sí? Entonces, el área bajo la curva de un gráfico velocidad-tiempo siempre me entregará la distancia recorrida. Sí, Antonio, sí. Lo que estoy diciendo es que si yo quiero sacar esta área del rectángulo, tendríamos que multiplicar la velocidad, multiplicarla por el tiempo. La unidad de medida de velocidad es metro partido por segundo, y la de tiempo es segundo. Ya se simplifican los segundos y me quedan metro, unidad de medida de metro, una unidad de medida de la distancia. ¿Sí? Entonces el área bajo la curva de un gráfico velocidad-tiempo es la distancia recorrida. Ahora sí. Profe, era el último, el de la aceleración. Ya. Como nos dábamos cuenta que en el gráfico velocidad-tiempo la pendiente era 0, es decir, la aceleración vale 0, es por esa razón que cuando yo quiero graficar ahora el gráfico aceleración-tiempo, será una recta que está sobre el eje del tiempo porque su magnitud es 0, ¿no? Aquí está. Magnitud 0, entonces siempre será 0 la aceleración, porque la aceleración es nula en el movimiento de MRU. ¿Ahora sí? Sí, gracias. Ya. Ti, ti, tiri, ti, ti, tiri, ti, tin, din, din. Ya, vamos reforzando lo que hemos visto de los gráficos. A ver. Gráfico velocidad versus tiempo para MRU. Ok, tenemos tres casos. Caso 1, fíjese, la velocidad con respecto al tiempo aquí. Tengo una velocidad que me doy cuenta que es constante y que en todo momento, mire aquí, en todo momento es positiva porque está sobre el 0. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, si nosotros tuviéramos un marco de referencia en donde diremos que hacia la derecha el movimiento es positivo y hacia la izquierda el movimiento es negativo, si fuera un movimiento horizontal y definiéramos así nuestro marco de referencia, entonces podríamos decir acá que en todo momento la velocidad fue en sentido hacia la derecha positivo. Podríamos decir eso. Acá tengo la segunda opción, un gráfico de velocidad-tiempo, y veo que la velocidad está sobre el eje del tiempo, es decir, en todo momento vale 0. O sea, en todo momento el móvil estuvo en reposo, porque su velocidad fue 0 en todo el tiempo. ¿Ya? En el caso 3, ahora veo que la velocidad se encuentra por acá abajo. Es negativa, ¿cierto? Está abajo el 0. Entonces diré, que además de que es constante, diré que en todo momento fue negativa, es decir, con respecto a este marco de referencia, en todo momento se movió hacia la izquierda, ¿cierto? El móvil con respecto al origen. ¿Sí? ¿Se está entendiendo, chiquillos? Sí, profe. Sí. Ya, qué bueno, qué bueno. Sí. Ya, sigamos. Gráficos, rapidez versus tiempo. Bueno, sigamos reforzando lo que yo ya he hecho. Recordad que si la velocidad es mayor o igual a 0, el módulo de la velocidad, ¿ya? Bueno, ya, el módulo, ya, este B era el módulo de velocidad. El módulo de la velocidad siempre será mayor o igual a 0. Luego los gráficos serán tal como se indica en la figura. A ver, si yo realizo acá el producto entre el módulo de la velocidad, ¿cierto? Y el tiempo transcurrido, estaríamos calculando un área. Y tiene mucho sentido que digan el módulo de la velocidad, porque ¿qué pasa si el gráfico está abajo del 0? Entonces estaríamos multiplicando un menos b, porque acá abajo tendríamos un menos b, ¿cierto? Por el tiempo y nos daría un área negativa. Entonces, por eso te dicen el módulo de la velocidad. ¿Ya? Eso. Bueno, voy a explicar lo que está aquí. El módulo de la velocidad estaría por el tiempo, me da el área bajo la curva. Y eso sería distancia recorrida. ¿Ya? Acá vemos que como la velocidad está sobre el eje del tiempo, está en reposo. Y si está en reposo, la distancia recorrida será 0 porque no se mueve. ¿Qué representa el valor del área encerrada por el gráfico y el eje del tiempo en el lapso delta t de la figura 1? El delta t es cuánto tiempo me demoro en recorrer tal distancia que es el área bajo la curva. El área mencionada es el área de un rectángulo, lo que corresponde a la distancia recorrida, ¿ya? Y recordar que velocidad media es igual a, perdón, rapidez media es igual a la distancia recorrida dividido delta t. ¿Ya?
Por eso hablan del módulo de la velocidad, porque el módulo de la velocidad en el movimiento rectilíneo uniforme es la rapidez. ¿Ok? Eso. Bueno, aquí está muy sencillo, sí, porque ¿qué pasa si yo le escribo algo como esto? Y digo, ya, me muevo con velocidad, pum, velocidad, pum. Ahí está, el tiempo. Se dará cuenta que aquí tengo velocidad positiva, ¿cierto? Y por acá abajo ahora tengo velocidad negativa, ¿cierto? En donde aquí tengo un área bajo la curva hasta el tiempo t1, ¿sí? Y después tengo otra área bajo la curva, ¿cierto? Desde el t1 al tiempo t2, ¿sí? ¿Se da cuenta? ¿No? Entonces yo podría decir aquí, profe, y aquí también el área bajo la curva del que tengo aquí abajito del 0, ¿también sería distancia recorrida? Sí, pues, sí, pues. Sí, porque lo que nosotros hacemos es multiplicar el módulo de la velocidad, o sea, la rapidez. ¿Sí? La rapidez. Si la rapidez tú la multiplicas por la distancia, por el tiempo transcurrido, te da el área bajo la curva, que es la distancia recorrida. Así que aquí podríamos sacar aquí el área 1 más el área 2, ¿cierto? Te estaría dando, ¿qué cosa? La distancia recorrida. ¿Ya? ¿Sí? ¿Se entiende la idea, no? Profe, ¿lo puedo repetir de Sí, se nuevo, por entiende. favor? Ya, sí, sí. Ya, lo que estoy diciendo acá, que aunque aparezcan áreas arriba o áreas abajo, yo como estoy multiplicando por el módulo de la velocidad, sin el signo, aquí multiplicaré B por el T1, ¿cierto? Después multiplicaré para sacar el área 2, el B, nuevamente sin signo, porque es el módulo, por la distancia, por el tiempo transcurrido entre T1 y T2, que sería la diferencia. T2 menos T1, esa diferencia de tiempo, la multiplico por el B y me da esa área. La suma de ambas áreas es la distancia recorrida en todo el movimiento, desde 0 a T2. Esa sería la distancia recorrida. ¿Ya? Ahora alguien me puede decir, profe, ¿y qué pasa si yo me olvido y yo acá multiplico con signo negativo? ¿Sí? Utilizo el signo de la velocidad. No multiplico por la rapidez, no multiplico por el módulo de la velocidad para sacar el área, multiplico por la velocidad. Ah, entonces ahí lo que va a suceder es que claramente te va a dar negativa esta área que tengo aquí, ¿o no? ¿Sí? Te va a dar negativa. Aquí voy a tener un área 1 positiva y acá tengo un área 2 que será negativa. Ah, otro colorcito. Ahí está. Ahí está. Un área 2, ¿cierto? Que será negativa si ocupamos el signo, ¿no? Y acá un área 1 que es positiva. Entonces, claramente, si tú sumas A1 más menos el área 2, claramente ya no te va a dar la distancia recorrida. ¿Te das cuenta, no? ¿Sí? Entonces, cuando uno calcula las áreas para sacar el área, para sacar la distancia recorrida, ocupa las velocidades positivas, ¿ya? Y suma todas las áreas, independiente que estén arriba o abajo, se suman todas positivas, para sacar la distancia recorrida. Ahora, ojo, que si alguien quiere sacar el desplazamiento, no quiere calcular la distancia recorrida, quiere calcular el desplazamiento, que es el delta X, que es vectorial, entonces ahí usted toma en cuenta los signos. Áreas sobre el eje del tiempo positivos. Áreas bajo el eje del tiempo son negativos. Entonces claramente aquí me va a quedar algo más pequeño, ¿te das cuenta? Y eso se va a llamar desplazamiento. ¿Se entiende, chiquillos? Sí, profe. Sí, Ya. ¿Sí? sí. Entonces, de un gráfico velocidad-tiempo podrían pedirle la rapidez media, que vendría siendo SD, que usted calculó ahí, dividido el tiempo que sería de 0 a T2, ¿cierto? Delta T. O también de este mismo gráfico podrían pedirle la velocidad vectorial, la velocidad media, que ahora sería el delta X, que calculó ahí, sumando áreas positivas y negativas, ¿cierto? ¿Sí? Dividido el mismo T. Así que de un gráfico velocidad-tiempo, perfectamente podrían pedirle la rapidez media, la velocidad media. ¿Qué recurso usted ocupa para poder calcular eso? Las áreas bajo las curvas. Si quiere calcular la rapidez media, todas las áreas son positivas para sacar la distancia recorrida. Si quiere calcular la velocidad media, las áreas sobre el eje del tiempo positivos, las áreas bajo el eje del tiempo son negativas. Entonces cuando se suman se van a restar, ¿cierto? Y ahí el resultado ahora será el desplazamiento que se ocupa para calcular la velocidad media. Ya, lo que acabo de explicar es como, ahí estamos ya en el tope, el nivel más alto que le podían exigir en esta materia, ¿ya?
¿ok? Las preguntas tipos. Así que espero que lo estén comprendiendo. Vamos a la siguiente diapositiva. Oye, ¿cómo estamos con el tiempo? Yo hablo y hablo y de repente son las 9:45. Comenzamos 8:30, 9:30, 9:30. A las 10 terminamos, ¿o no? Aproximadamente, ¿no? 9:50 parece. 9:50. Ah, Sí, verdad que 9:50. tengo que dejarle 10, tengo que dejarle 10 minutos. Ah, me quedan 5 minutos, ¿ok? Ya, aquí veamos un ejemplo y nos vamos para la casa, ¿cierto? ¿Sabes lo que voy a hacer? Porque el curso es tan grande, ¿cierto? Que en la próxima clase, mejor descargo el Excel y veo quién vino y quién no, ¿ya? ¿Ok? A mí me exigen, ¿cierto? Pasar la lista al inicio, chicos, por un tema de seguridad, para ver si hay alguien que no debiera estar en la clase, ¿ya? ¿Ok? Pero es difícil cuando el curso es tan grande, ¿cierto? Visualizar eso. Así que mejor descargo el Excel y después veo si había alguien que no debiera estar, pues, y lo aviso a rectoría. Eso. Ya, chiquillos, pues así nos quedarían como 10 o 12 minutos, ¿cierto? Extras como para pues, hacer más ejercicio. Voy acá, hacemos este y nos vamos para la casa. A ver. Dice así, coloquen mucha atención. El gráfico de la figura representa el movimiento rectilíneo de un vehículo en 2 lapsos consecutivos. ¿Ok? De acuerdo a la información que proporciona, ¿qué distancia total recorrió? Mira qué sencillo el ejercicio. Entonces, para sacar la distancia, siempre las áreas serán positivas. Saquemos toda esa área y toda el área que tengo acá, ¿cierto? ¿Sí? ¿Les parece? Ya vemos, vamos. Sería aquí 20 multiplicado por 4. Sería 80, ¿no? 80 metros. Después acá tenemos distancia 10 hacia arriba, 10, perdón, velocidad 10, así, y hacia el lado tengo el 4 a 8, 4 segundos. Así que 4 por 10, 40. 40. Así que tenemos que el área 1 más el área 2 nos daría la distancia recorrida, ¿cierto? Así que serían 80 más 40, 120. La respuesta sería la A, ¿cierto, chiquillos? Miren qué sencillo el ejercicio, ¿sí? Todavía nos queda tiempo, así que vamos con otro, ¿no? Todavía nos queda tiempo, pensé que ya alcanza justito. Vamos con otro. Letra A. Ahí viene otro. Uf. Ahí, pero este es como... Ahora, bueno. Bueno, esto es más de lo mismo que yo ya les enseñé, ¿cierto? O les recordé. Que la pendiente de un gráfico posición-tiempo es la velocidad. ¿Se da cuenta que la pendiente es constante? Y no solamente es constante, sino que también es positiva. ¿Sí? Acá la pendiente acá es nula porque es paralela al eje del tiempo. Así que la velocidad será 0 y es constante. Y acá, fíjese, la velocidad, la pendiente es única, entonces es constante, pero la velocidad será negativa, ¿cierto? En todo momento. Así que si tengo un gráfico donde nuestro marco de referencia dice que a la derecha es positivo y a la izquierda del origen del marco de referencia es negativo, en el caso 3 siempre me muevo a la izquierda del 0. En el caso 2 no me estoy moviendo, estoy ahí. Y en el caso 1, como es positivo, siempre me estoy moviendo a la derecha con respecto, hacia la derecha con respecto al 0. Bueno, ahí ya es más de lo mismo. Ya, aquí hay un ejercicio, chiquillos. Hacemos este y nos vamos para la casita. La siguiente nos vamos para la casa. Como si no estuviéramos en las casas. Bueno, la mayoría está en su casa hasta ahora. La siguiente tabla muestra, esta buena talla. La siguiente tabla muestra algunos valores de posición. Valores de posición. Para ciertos instantes, ¿cierto? De un objeto en MRU. Por lo tanto, la posición a los 5 segundos y el instante cuya posición de 8 metros tienen valores respectivos iguales a... Ah, ok. Bueno, entonces vamos acá. Lo primero que vamos a hacer aquí sería ir visualizando esta tablita, ¿cierto? Donde vamos a colocar lo siguiente. Para el tiempo 1, ¿cierto? Aquí está la siguiente tabla. Para el tiempo 1 tengo -4, para el tiempo 3 tengo -1,
Para el tiempo 5 me están preguntando y para el tiempo 8 también. ¿Ya? Si el movimiento es MRU, quiere decir que la rapidez es constante, ¿no? Quiere decir que la rapidez es constante. Entonces, podemos sacar la siguiente rapidez. Podríamos decir, a ver, si es MRU, debería ir avanzando distancias iguales en tiempos iguales, ¿cierto? En un segundo, mire, no, acá en 2 segundos, del 1 al 3, en 2 segundos, ¿cuánto se desplazó? Del menos 4 al menos 1, se desplazó 3, ¿o no? Se desplazó 3, ¿sí? ¿Cierto? Después, de 3 al 5, ¿cierto? En 2 segundos, debería de haberse desplazado 3 más, ¿o no? Entonces estaríamos en el 2 positivo, ¿no? Aquí, en el 2 positivo, ¿cierto? Se desplaza 3 más, ¿sí? Después, si sigo, podríamos colocar, bueno, aquí dice 8 ya, ¿cierto? Sí, 8 más. Estoy en la posición 8. Quiere decir que, ¿cuánto se está moviendo aquí? Oh, ya habría harto ya, ¿por cierto? Bueno, si ya sacamos el primero que era 2, ya estábamos listos, ¿no? Era ya a los 9 segundos. Bueno, ya. ¿Sí? ¿Se está entendiendo, no, chiquillos? Estaba tratando de hacer de una forma corta, ¿ya? Si no, podría hacerlo con la pendiente, ¿ya? La forma corta era darme cuenta al tiro aquí arriba, que en 2 segundos ya se está desplazando 3, porque de la posición, ¿cierto? De la posición menos 4, ya estoy en la menos 1 en 2 segundos. O sea, se desplazó 3, ¿sí? ¿Sí? ¿Se da cuenta, no? Y mira, y por el signo que tiene, de menos 4 al menos 1, me doy cuenta que se está moviendo hacia la derecha. ¿Ya? Después, detrás 5 pasaban 2 segundos más, ¿cierto? 2 segundos más, ¿sí? Entonces, en 2